La migración siempre aparece por una necesidad, y en mi caso fue debido a la música. ¿Pero cómo? Mi nombre es Iván Lenin Favara Salazar. Tengo dos nombres rusos, pero soy 100% ecuatoriano. Mis orígenes mestizos y algo de libanés por el lado de mi padre, pero solo algo. Llegué a Montreal, Canadá, hace más o menos 10 años, con el sueño de una beca completa para estudiar música y así regresar a aportar a mi país. No sabía nada de francés y casi nada de inglés. Luego de 6 años de estudio y 2 de pandemia, mi sueño de regresar tuvo que esperar más de lo que pensé. La situación en mi país empeoró y después de muchos intentos de regresar, el anterior año decidí que me quedaré finalmente en Canadá. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. He aprendido a improvisar y por el momento es el plan. A pesar de que las cosas no se dieron como pensaba, estoy realmente muy agradecido. He conocido tantos lugares, personas y he estado en situaciones tan confrontantes que no sería la persona que soy ahora si no hubiera pasado por todo eso. ¿No les pasa que uno planifica demasiado para que al final las cosas resulten totalmente al revés? Adaptarme a una nueva vida no fue solo aprender idiomas y enfrentar el frío. Llegué sin hablar nada de francés ni inglés, sin saber a dónde iba, directo a estudiar en la Universidad Francófona de Montreal. Descubrí que podía sobrevivir sin los idiomas. Me hubiera encantado tener ChatGPT. Descubrí de muchas maneras quién realmente soy entre tantos cambios y dificultades. No fue fácil. Toda mi familia está en Ecuador y el plan siempre fue regresar. La vida me enseñó que el mapa en mano no siempre es el camino. El esperado regreso nunca llegó. Con el paso del tiempo me di cuenta que ya no era solo un músico latino en el extranjero. Ya me había convertido también en un migrante más. Ustedes me entienden. Acepté las oportunidades y aprendí a disfrutar de la nieve y a veces hasta del frío. Sigo extrañando mi país y sé que si regreso extrañaré ahora Canadá. Migrante eres cuando extrañas tu país, pero reconoces más las calles y negocios de aquel barrio donde ahora habitas. Cuando crees que si tu familia y esa comida que tanto extrañas estuviera ahí, todo sería perfecto. Migrante eres cuando tienes la seguridad de que estés donde estés, siempre existirá algo que vas a extrañar. Cuando no sabes dónde pasarás los próximos 3 años o el resto de tu vida. Creo que el camino del migrante no es nada fácil y que el poder reconocernos, ayudarnos y compartir nuestra experiencia es algo tan valioso que al comienzo de este camino muchas veces no lo sabemos. Cuéntame tu experiencia si también lo has vivido.